Hola, feliz semana, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar sobre las obras que adelanta la ciudad en sus principales vías de acceso. Quizás la más neurálgica sea la que inicia en la calle 13, una de las más importantes salidas de Bogotá hacia el occidente y por donde se mueve la mayoría de la carga. Para empezar, nuestro dato. Cuando terminen las obras de ampliación de la calle 13, que incluirá carriles de Transmilenio, se estima que habrá un ahorro de 21 millones de horas al año para todos los vehículos privados que circulan por esa avenida. Este y otros datos serán analizados por voces expertas invitadas. Quédense, antes revisemos titulares de la actualidad de la capital. Fiscalía imputará ante juez de control de garantías a Nicolás Petro Burgos como presunto responsable de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Algunos comerciantes y habitantes de la localidad de Tunjuelito denuncian un presunto caso de soborno en el Fondo de Desarrollo Local. Los ataques cerebrovasculares son la segunda causa de mortalidad en Colombia. Cada 30 minutos, una persona en el país presenta uno. ¿Cuál es el llamado de los especialistas? Ya les contamos. Puente en Quetame, Cundinamarca, fue habilitado este domingo. La salida de Bogotá hacia la vía Llano tiene paso controlado. En Ahora les contamos los detalles. Gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. ¿Con quién conversamos hoy? Conversamos con María Eugenia Rinaudo Manucci, la directora de Sostenibilidad en la Universidad EAN. Bienvenida. Gracias, muy amable. Gracias, profesora. Ella habitualmente trabaja en proyectos que tienen que ver con el cambio climático, con soluciones basadas en la naturaleza, con proyectos de innovación, en fin. Y Nicolás Rincón García, él es profesor también, es director de la Maestría en Logística y Transporte de la Pontificia Universidad Javeriana, es doctor en Ingeniería de la Universidad de Southampton en el Reino Unido. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, señor. Empecemos viendo estos datos que no sé si a ustedes les digan algo, pero veamos los sumados, los ahorros que traería el proyecto de la calle 13 una vez esté ejecutado. Decíamos que para vehículos privados podría generar ahorros de cerca de 21 millones de horas. Para el transporte público sería alrededor de 18.6 millones de horas. En términos de vehículos de carga, que son muy importantes porque entra y sale carga por allí hacia la zona industrial, hacia varias zonas industriales, serían 623.000 horas. Profesor Nicolás, ¿es ese uno de las vías neurálgicas para poder lograr mejores accesos y salidas de Bogotá? Es la principal vía de carga del país y tenemos ahí una congestión porque no se ha hecho esa infraestructura de más de 2 y 3 horas de entrar porque se forma un cuello de botella. Desde Facatativá entra a Mosquera y de Mosquera a la entrada a Bogotá, ahí nuestros camiones en Colombia se están demorando ahí 2 horas y media, 3 horas para entrar a Bogotá. O sea que aquí está el agregado, pero usted calcula que si hay éxito en ese proyecto, el ahorro por vehículo podría ser de ese nivel, de alrededor de 2 o 3 horas. De 1 hora. ¿Por qué? Porque se están represando los vehículos desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Sí? Es un tema de simulación, ¿sí? Un tema de probabilidad, y es una teoría de colas. Y cuando se satura de 5 a 7, de 5 a 8 y media, después para que se desature es de 8 y media a 12 del día. Todos los camiones quedan represados ahí, ¿sí? Y estamos perdiendo competitividad. Hay otro tema y es que hace que los camiones tengan que frenar y acelerar. Con esta nueva entrada van a entrar a una velocidad promedio, se eliminan los semáforos y se amplía la capacidad. Y las personas que viven en Facatativá, Mosquera, también pasan de tener 2 horas y media de desplazamiento a 1 hora. Eso sumado pues con el Regiotram de Occidente. Claro, y puede beneficiarse no solamente la gente de Bogotá y de la región metropolitana, sino también, por ejemplo, buses que salen de la terminal hacia, qué sé yo, el Caribe o hacia el noroccidente del país. Profesora Rinaudo, ¿qué debería tenerse en cuenta para que de verdad esto sea un proyecto que tenga en cuenta factores de sostenibilidad? Se lo pregunto no solamente porque acelerar menos podría suponer menos contaminación, menos emisiones, sino porque estamos hablando de una vía que pasa por el puro límite occidental de Bogotá, donde hay una cuenca muy importante que es el río Bogotá. Sí, de acuerdo contigo. Igual este tipo de obras o de acciones finalmente lo que va a beneficiar es la movilidad sostenible. Cómo nosotros como ciudad podemos también repensarnos un poquito la manera en la cual habitamos y evidentemente nos movilizamos, ¿no?, por una ciudad un poco compleja como lo es Bogotá. Esto evidentemente facilitaría mucho no solamente lo
lo que hemos hablado hasta ahora en términos de tiempo y productividad empresarial, como lo menciona el experto, sino también evidentemente en términos de sostenibilidad, como tú lo dices, reducción de huella de carbono, reducción de islas de calor. Si esto se potencia con otro tipo de soluciones, como sé que desde la alcaldía se está promoviendo, los corredores verdes y soluciones basadas en la naturaleza desde un contexto urbano, se puede obviamente agilizar mucho esta transición hacia la sostenibilidad desde un contexto urbano. Recordemos que la movilidad sostenible no es solamente bicicletas, va mucho más allá, y este tipo de obras o de iniciativas pues evidentemente conduce a repensarnos un poquito la manera de ciudad, ¿no? de cómo vivimos y cómo habitamos una ciudad. Sí, movilidad sostenible no son solamente bicicletas, sino que hay otras opciones que se pueden considerar. Más adelante me gustaría que me las enumerara o que me explicara eso, cómo podría combinarse. Pero antes quisiera que por favor me explicara una expresión que usted acaba de usar, islas de calor. ¿Qué es eso? Cuando una ciudad, normalmente en las urbes, en contextos urbanos, se ve, digamos, como envuelta, digamos, en complejidad, como lo que tú acabas de mencionar, de contaminación ambiental y demás, principalmente contaminación atmosférica, eso hace que las emisiones de gases de efecto invernadero de alguna u otra manera repercutan sobre la temperatura local en ese momento y en ese lugar. O sea, se crea una especie de microclima en ese... Exactamente. Eso como un medio efecto invernadero, pequeño efecto invernadero, como pequeñas burbujas de efecto invernadero sobre la ciudad. Eso se denomina, o eso son las islas de calor, que normalmente se ven en ciudades pues realmente complejas en términos de movilidad, como lo es Bogotá, por ejemplo. O sea que no sería difícil deducir que las personas que habitan cerca de ese corredor están absorbiendo aire de peor calidad. Por supuesto, evidentemente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy en la calle 13 y qué es lo que se pretende hacer en la calle 13? Lo veremos en el siguiente informe. La calle 13 hoy en día es una de las vías de más bajas especificaciones, muy congestionada, con mucha siniestralidad, y es tal vez una de las vías más importantes de Bogotá, de la región y del país. Por ahí entra la carga, por ahí salen muchos productos que se fabrican en la zona industrial, y realmente pues la necesidad de hacer una vía de buenas especificaciones es clarísima. Una vía primero que va a tener 8 carriles en total para el tráfico mixto, sacando todo el transporte público para incluirlo en unas vías exclusivas, y 4 carriles al lado y lado para el tráfico mixto, es decir, 8 carriles en total. Hoy tenemos solo 3 por sentido en donde va todo. Vamos a tener en el espacio público carril para bicicletas en cada costado, norte y sur, y vamos a tener andenes, 8 metros de cada lado de andén. Las principales razones por las cuales está afectada la movilidad en este sitio es la cantidad de camiones que entran y salen, más la cantidad de flotas que entran y salen con respecto al ancho de las vías. Es decir, el ancho de las vías no da. El principal problema es que no se dejó, no se previó esta ampliación de las vías, y hoy en día lo estamos haciendo de manera tardía, lo cual implica la adquisición de todos los predios alrededor para la ampliación del perfil. Y además esto se está haciendo con aportes públicos de todos los ciudadanos, cuando en muchos de estos corredores funcionan empresas, industrias, proyectos de vivienda que no han aportado para el mejoramiento de esas vías y sí están aportando para la congestión. Esta obra nosotros la dividimos en 5 contratos. Arrancamos con un proceso licitatorio donde ya se adjudicaron 2 contratos. Ya arrancamos con la adjudicación del primer contrato, incluso estamos trabajando para que arranquen unas obras este semestre del 2023. El segundo tramo arranca en la carrera 55 y llega a la carrera 69F. Ese también ya se adjudicó. Nos faltan 2 tramos más. Esos 2 están en licitación ahorita, con pliegos definitivos, abiertos desde hace más o menos un mes. Cierre de la licitación es el 11 de agosto. Esperamos recibir las ofertas, evaluar, adjudicar y firmar contratos a más tardar finalizando septiembre. Pues en este momento se necesita realizar una infraestructura que involucre o que incluya a todos los actores de movilidad que están utilizando la vía en este momento, lo cual implica un perfil vial de mínimo 60 metros y la inclusión de los carriles adecuados para este tipo de transporte, ¿no? La movilidad está muy demorada. Solamente, para mencionar una cifra, para el ingreso en horas pico, por ejemplo en la mañana, son alrededor de 1 hora y media o 1 hora desde Bogotá a Funza hasta el centro de Bogotá. El proyecto reduce ese tiempo de viaje en total a 40-50 minutos máximo, o sea, 40 minutos en la hora valle y 50 minutos en la hora pico. Sí, allí lo importante es que se construya el corredor troncal de Transmilenio, ya que la idea es que la mayoría de gente se mueva por el corredor en transporte público y evitar que la gente se mueva en transporte
transporte privado, sea motocicleta o automóvil. Creemos que esa solución es factible, es viable y se fortalecerá, por supuesto, también con el Regiotram, que va un poco cercano a esta vía. En la 80 hay que hacer varias intervenciones, pero eso es parte de un plan que tenemos que dejarle a la próxima administración. Nosotros detectamos uno que es prioritario, que es donde tal vez más congestión se genera hoy, que es llegando exactamente antes del puente de Guadua. Y ese semáforo genera mucha congestión en la hora pico. Y entonces nos pusimos la tarea de diseñar una solución para resolver esa intersección semaforizada. Es un puente que eleva todo el tráfico saliendo de Bogotá para que por debajo de ese puente entre el tráfico que viene de la Avenida de las Quintas y queda en la glorieta para que el sistema de transporte masivo se devuelva. Ya el estudio de factibilidad va a terminar ahora en agosto. Esta solución es puntual, coyuntural, porque el ancho del puente va a depender del ancho de la calle 80. Entonces, si bien se puede construir un puente, también se necesita que ese puente tenga una amplitud y que esa amplitud coincida con la amplitud de la calle 80. De lo contrario, sería trasladar el cuello de botella 1 o 2 kilómetros antes. Todos los actores de movilidad van a tener que sufrir el proceso de construcción cuando este proceso se debió haber iniciado hace 20 o 30 años, cuando ese suelo todavía era suburbano y no tenía la carga de transporte que tiene ahora. Como ven, hace parte de un paquete de obras necesarias para que las personas que habitamos en Bogotá podamos entrar y salir de mejor manera, porque a veces se han hecho obras de infraestructura en carreteras a las afueras, en la sabana de Bogotá, pero que no necesariamente conectan con obras de la misma magnitud dentro de Bogotá, y ahí se arman los cuellos de botella, los embudos. Decíamos, no es la única obra, veamos otras. Entonces, hay una inversión en diferentes vías de acceso. Estamos hablando, por ejemplo, de la calle 13, que tendría un cronograma desde diciembre de 2023 a diciembre de 2026, y una inversión que es la mayor de todas, 2.6 billones. Pero también está incluido un paquete de obras que tiene la ALOSUR, con una inversión de 1.12, los accesos por la autopista norte, tanto de la autopista norte como de la carrera séptima, y la calle 80, con cerca de 112.000 millones de pesos. Profesor Rincón García, yo quisiera saber, digamos, si debería ser esa, la de la calle 13, la prioritaria, si hizo bien el distrito priorizando específicamente esa. Entre la ALOSUR y la calle 13, sí, completamente. El otro profesor de urbanismo de la Universidad Javeriana identifica que esta obra se debió haber empezado hace 20 o 30 años. Ese corredor está identificado como un corredor prioritario para la movilidad de Bogotá y hoy estamos sufriendo el no haber hecho esa infraestructura. Las personas que trabajan en el Centro Ampliado de Bogotá se están demorando 2 horas y media cuando están viviendo en ciudades dormitorio que son Facatativá y Mosquera, simplemente porque esa obra no se ejecutó en su debido momento. Altísima siniestralidad y altísimos costos para los parques logísticos, incluyendo la zona logística sobre la calle 13. Entonces, esta obra lo que está es demorada en hacerse. Y la ALO sí ya es algo que estamos pensando en la Bogotá futura, para que la carga no entre a Bogotá, sino pudiese desplazarse por un corredor, digamos, paralelo. Ahí lo que va a pasar con la carga es que va a entrar y se va a poder desviar por la avenida Boyacá, por la avenida 68, por la avenida Ciudad de Cali, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, la carga se va hacia las empresas que estén en Bogotá, hacia los retail, todos los centros que necesitan este tipo de carga, hacia Corabastos, la seguridad alimentaria. Mucho de eso viene por ahí porque es una vía principal para carga, junto con que por ahí salimos para Medellín, salimos para la costa, y ¿cómo nos vamos a ver beneficiados? Ese trancón que hay tan espantoso todo el sábado para el sur de Bogotá va a disminuir. Profesor, si usted dice que esto se debió haber hecho hace 2 o 3 décadas, ¿por qué, cómo se entiende que de esos proyectos se hable desde hace muchos años, incluso la administración anterior también lo hiciera? ¿Por qué se deja esto para empezar el último año de la gestión de un gobierno distrital? Porque el 70% de los recursos los entrega la nación. Entonces, estos son proyectos que tienen que contar con la nación y la plata. O sea, viene el presupuesto nacional. Bogotá solamente está poniendo el 30% de los recursos.
Entonces, eso, digamos, entender eso, llegar a que se adjudiquen los recursos no es fácil. Y lo otro es que, desafortunadamente, ya lo sabemos, en Colombia llega una administración y cambia todos los planes y no le da continuidad. ¿Sí? Pero esta obra está planeada desde hace 50 años. Sí. Cuando uno va por la calle 13, ve las vías no construidas, sino sin pavimentar, y el corredor reservado. Y eso está ahí hace 50 años. ¿Sí? Entonces, lo importante es que lo hagamos. Ojalá que sí, pues por lo menos ya hay adjudicados 2 tramos de esa vía de la calle 13, de la ampliación. Veamos, profesor Rinaudo, de nuevo las obras en la pantalla de Capital, Sistema de Comunicación Pública, porque quisiera que visualizara usted esos proyectos. Calle 13, a lo sur, los accesos por la autopista norte o por la calle 80. Volvamos a este asunto de lo que usted hablaba de movilidad sostenible, porque supongo que habrá que tener unos criterios más o menos similares, aunque cada proyecto tenga sus particularidades. La movilidad sostenible podría ayudar en los problemas de cada uno de esos puntos. Sí, claro que sí. De hecho, para tener en cuenta hay 3 premisas fundamentales cuando hablamos de movilidad sostenible que están asociadas al propio concepto como tal de desarrollo sostenible, que es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Obviamente en estos 4 proyectos pues hay que tener en cuenta elementos fundamentales de la sostenibilidad, de lo que va de no solamente lo que hemos hablado ahorita, por ejemplo, reducción de emisiones, que está muy enfocado como a temas principalmente ambientales y económicos incluso, pero también temas de salud, obviamente, porque ya lo hablamos, incluso salud mental, porque no es sano obviamente estar 3 horas o 4 horas diarias en un trancón todos los días. Y asimismo también temas, por ejemplo, de género. Comentábamos al inicio cómo esto también va a beneficiar la reducción, ¿no?, de estar tantas horas en un trancón, y esto de alguna u otra manera también se resume a que, digamos, estemos más tiempo en el hogar o tengamos más tiempo para recreación y nuestras actividades y demás. Finalmente, todo esto va a también alimentar un poco un gran proyecto nacional que es la transición energética, porque fundamentalmente la transición energética no es solamente dejar de ser fósil dependientes, sino aprender a convivir con otro tipo de tecnologías y energías, y la movilidad sostenible va a ser fundamental. Cuando hablamos de movilidad sostenible, y lo mencionaba ahorita, no es solo la bici, porque pues finalmente tenemos la quizás equivocada concepción de que hablamos de movilidad sostenible y pensamos en bicicletas. Eso está súper bien, y Bogotá necesita más corredores precisamente para el uso seguro de las bicicletas. Claro, pero justo sobre eso, usted en estos proyectos que está desarrollando el distrito o que ha desarrollado en diferentes administraciones, ¿ve de verdad ese criterio de sostenibilidad, o es simplemente una ampliación de una vía en la que para que quede bonito y para que parezca sostenible le ponen el bicicarril? Hasta ahora, digamos, en la ideación de los proyectos sí hay manifestación de temas de sostenibilidad. Esperemos que en la implementación obviamente se den. De hecho, hay unos temas muy interesantes de corredores verdes que espero se puedan obviamente implementar, porque como digo, no solamente va a reducir emisiones de gases de efecto invernadero e islas de calor, como mencionábamos al inicio, sino también eso, sin lugar a dudas, va a ayudar a la salud mental y emocional también de los ciudadanos. Profesor Rincón, estamos viendo los proyectos de vías ya existentes que el distrito ha dicho hay que ensanchar. Mi pregunta es, ¿y hay necesidad de construir accesos nuevos a Bogotá? El problema es que no hay por dónde. Así es sencillo. Por la disponibilidad de suelo, dice usted. Sí, porque Bogotá ya se consolidó. Entonces, ahorita es económicamente imposible poder hacer otro corredor sobre vías que ya están, sobre espacios que ya han sido construidos con edificios. Ahí se vuelve económicamente inviable. Ninguna ciudad del mundo ha podido hacer eso. ¿Cuáles serían las alternativas? Digamos, una entrada subterránea, pero hay que entender que eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, aquí hay que entender, un carril de carros recibe 2.000 carros por hora, con semáforos 4.000 carros por hora, pero si ponemos un metro o un regiotram, él puede acomodar 10.000, 15.000, 20.000 personas por hora. Es más, una ciclovía también puede moverte 2.000 personas por hora. Entonces, hay que cambiar la mentalidad del carro particular y pensar es cómo hacemos los accesos a Bogotá, cómo integramos Bogotá región, pero con modos sostenibles que utilicen mejor el espacio, que es la zona férrea. Lo que sí tenemos que articular nosotros en este momento, seguir pensando, es en ampliar la zona férrea, tanto para los corredores logísticos de carga, como vamos a integrar Bogotá con Santa Marta, como también los pasajeros. Y es súper importante el Regiotram del norte. Entonces, todo el acceso de Chía, Zipaquirá y que se desarrolle toda esa zona, ¿cómo entra a Bogotá? Por tren. Sí, pero entonces,
Le pongo un caso concreto. Nuestra productora vive en la Sabana Occidental, en uno de los municipios vecinos. ¿Habría entonces que convencerla de que se baje del carro y se suba al Regiotram de Occidente una vez esté construido, como una manera de desincentivar el uso del carro particular y que le ayude a ganar tiempo y calidad de vida? Exactamente. Es una decisión lógica que ella va a tomar ahí. Si no se hiciera una implementación tan buena como la que se está haciendo, ¿qué le ofreces tú? ¿2 horas y media de trancón o 45 minutos en Regiotram? Que la deja aquí en la calle 26 para poder hacer. De hecho, en Canal Capital les queda cerca la primera estación, la línea de Regiotram. Entonces ella llegaría a Regiotram, aquí al Canal Capital, y se podría volver a su casa. Y el último tramo, desde la estación de Regiotram hasta su casa, lo podría hacer en bicicarril, en triciclo, alguien que la lleve, o que haya un sistema integrado de buses dentro de los municipios. Muy bien. A la profesora Reinaudo, sobre este mismo asunto, sobre la integración de Bogotá con la región metropolitana, pues hay unos proyectos en ciernes, hay unos proyectos hacia el norte, Regiotram del norte, hacia Zipaquirá, otro hacia el occidente, pero siempre nos queda faltando como un poquitico para que se concrete, ya sea por razones presupuestales, jurídicas, de diseño, de política pública a nivel nacional, pero eso real se está de verdad ordenando sosteniblemente la Bogotá región, no solamente la capital del país? Creo que se están dando pasos, un poco lentos a mi parecer, pero se están dando pasos. Finalmente, para tener una imagen de la Bogotá región, también es súper importante pensar en esas transiciones urbano-rurales. No nos quedamos solamente, ¿no?, en lo que concebimos como Bogotá, sino precisamente las afueras. Para eso creo que va a ser fundamental el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el POT, y cómo el POT de alguna u otra manera, no solamente Bogotá, sino Bogotá región, se consolida como una región realmente de ciudad, de sostenibilidad. Bajo criterios muy innovadores también, porque tenemos que, insisto, repensarnos un poco este tema de la ciudad sostenible y de la movilidad sostenible. No quedarnos solo con un camino, sino entender el abanico de posibilidades que tenemos y entender también que esto es algo obviamente multisectorial, esto no es solamente del distrito, esto no es solamente de la alcaldía, sino pues que todos tenemos una corresponsabilidad finalmente. Cuando usted dice el montón de posibilidades que tenemos, el abanico de posibilidades que tenemos, en otras ciudades del mundo o de similar nivel de desarrollo a Bogotá, ¿qué se ha ensayado para que sea exitoso para hacer eso de movilidad sostenible? Pues digamos que inicialmente el tema del tiempo, como le hemos comentado ahora, ha sido fundamental, creo, en estos casos exitosos de ciudades que realmente cumplen con estos estándares, entre comillas, de movilidad sostenible. Obviamente nosotros vamos muy tarde, ya lo hemos dicho, o sea, 50, 40 años más tarde en proyectar incluso decisiones o acciones que sean realmente compatibles con la movilidad sostenible. Creo que realmente tenemos que empezar ya a enfocar realmente estas acciones y pues empezarlas a implementar, sin olvidarnos de estos factores que hemos comentado de género, de sostenibilidad ambiental, de salud, que finalmente son prioritarios. Y algo muy importante que yo quisiera destacar es la cultura. O sea, creo que también nos toca un poco a todos cambiar el chip, de aprender a convivir en una nueva ciudad, en una nueva construcción de una ciudad sostenible que finalmente creamos todos. Hablemos de población beneficiada y hay unos estimados del Instituto de Desarrollo Urbano que hablan, por ejemplo, de que la ALO Sur, una vez construida, podría beneficiar a cerca de 3 millones de personas de localidades como Bosa, Fontibón, Kennedy y municipios como Soacha, Cibaté y Mosquera. Los accesos por la autopista norte y por la carrera séptima beneficiarían sobre todo a localidades como Usaquén, Suba y municipios de la Sabana, cerca de 2 millones de personas. La calle 80, estima el IDU, podría beneficiar su ampliación, o el puente que hablábamos en la nota de contexto, a localidades como Engativá, Barrios Unidos y municipios como Cota, Funza, Tenjo y Madrid. Y la calle 13 habla de 500.000 personas, el IDU, de personas beneficiadas, principalmente personas que viven en los barrios de localidades como Fontibón, Kennedy y Puente Aranda. Pero aquí, profesor Rincón, no estamos considerando, por ejemplo, municipios, para salir a la mesa hay que pasar por la calle 13, por ejemplo, o para ir hacia la costa caribe hay que salir en un bus por la calle 13. ¿Esos son beneficios o usuarios beneficiados también? Sí, siempre que queremos salir de Bogotá estamos encontrando una situación de congestión ahí, ¿sí?
en la calle 13 y eso va a ayudar al turismo de Colombia. Vamos a estar apoyando la economía del país al desarrollar esta vía. A esos 500.000 que parecen pocos es los usuarios permanentes sobre Bogotá. Hay que mirar, hay que revisar si en esa cifra ya está Mosquera, Facatativá y Madrid, Cundinamarca. Adicional, todos los pasajeros que hacen uso de ese corredor para salir a la costa, para salir a almorzar los domingos, todo eso, esas personas que también son usuarios activos de este corredor. Profesor, cada tanto sale una idea, e incluso en Soacha la ha mencionado el alcalde, que es la de segundo piso, o sea, autopista de segundo piso para entrar y salir de Soacha, para quienes van hacia veraneaderos como Melgar, Girardot o para ir al suroccidente del país, y para que el paso a nivel, digamos, permita integrar mejor a Soacha. ¿Algo como eso realmente es viable o caeríamos otra vez en el mismo asunto de incentivar el uso del vehículo privado que al final va a terminar creando nuevos trancones? Sí, y porque hablamos de meterle más plata para el uso de los vehículos particulares, porque todavía no entendemos que Bogotá tiene otros problemas. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de educación. Entonces, invertir en este momento con los problemas que tenemos de seguridad, tenemos más muertes, 3 veces más muertes que las capitales mundiales. Si no invertimos en policías, en estaciones de policía, para que cuando los cojan en flagrancia puedan estar presos y no simplemente los devuelvan otra vez a las calles, tenemos que entender que hay que saber invertir mejor los recursos de Bogotá y no pensar en priorizar el carro particular y dejar de invertir esos recursos en escuelas, en educación, en la migración. Tenemos que apoyar a los vehículos de carga a que mejoren sus patrones de mantenimiento de los carros hoy en día. Cada vez que tú ves esos camiones diésel echando una cortina de humo, están matando niños y ancianos. ¿Sí? Nuestra calidad del aire está muy por encima de los niveles recomendados, o sea, por debajo, mayores emisiones de material particulado de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y decir que no voy a apoyar todos esos programas por invertir en el carro particular porque suena bonito, pues creo que es algo para reflexionar. O sea, ¿usted no recomendaría ese acceso o salida de segundo piso por Soacha? Y supongo que tampoco parece viable, al menos en Colombia. En Cartagena lo intentaron ensayar y no dio resultado, lo de los peajes intraurbanos como una manera de financiar unos accesos y salidas de mejor calidad. Sí, nosotros con el tema del parqueo es algo que está pasando también aquí en Bogotá, que no está recaudando la cantidad de dinero que se esperaba. Todo eso es porque tenemos un tema cultural, no somos un país rico, no somos un país que están dispuestos a invertir en cosas adicionales, sino únicamente en cojo el carro, compro un carro, medio lo puedo pagar y cómo hago uso de ese carro, pero no cómo lo mantengo, cómo soy un mejor actor vial. Toda esa parte de educación está haciendo falta. Aquí es fundamental el tema cultural. Seguir la planeación que ya estaba, entender esa planeación para saber que son modos sostenibles, ¿sí? Y el tema de cómo me comporto yo en la vía. Creo que a Bogotá ese tema le está haciendo muchísima falta. Profesor Arinaudo, intuyo su respuesta, pero le hago la misma pregunta. ¿Es viable, si queremos que esta ciudad sea sostenible y sea vivible, habitable, pensar en accesos de segundo piso o salidas de segundo piso? No, yo comparto la opinión del experto porque realmente no lo veo viable desde un tema de sostenibilidad, no sé en temas de rentabilidad, pero a nivel ya de sostenibilidad urbana no lo veo viable en este momento. Lo que sí creo es que también adicional y como aporte adicional a lo que acaba de comentar mi colega, es que creo que también debemos repensarnos un poquito el tema de la inversión. Yo no estoy tan, digamos, en contra de pensar en carro particular siempre y cuando la tecnología de ese carro particular también sea compatible con la sostenibilidad. Hoy en día tenemos muchas opciones de vehículos híbridos y demás. Sé que hay un reto, obviamente, en ese tema de vehículos por hidrógeno, vehículos híbridos y demás, eléctricos, y es, digamos, como no estamos todavía tan preparados para tener una gran matriz de vehículos híbridos. Creo que también desde un punto nacional, desde el gobierno nacional, necesitamos repensarnos un poco cómo se va a hacer ese proceso de transición. Finalmente todo esto es lo que comentaba desde el inicio, que responde a la necesidad de transitar energéticamente en el país, pero creo que también no debemos olvidar como ese otro lado de que, pues sí, está bien, no debemos minimizar los vehículos particulares, pero repensarnos un poquito estos nuevos vehículos, cómo están viniendo, con qué tipo de tecnologías están viniendo, para que podamos también a su vez reducir
reducir emisiones, islas de calor, etcétera. Beneficiar también a la ciudad. Y evaluar si esos programas de chatarrización que se hicieron en el pasado realmente funcionaron o si todavía hay vehículos obsoletos con motores repotenciados que tendrían que salir de circulación, obviamente con soluciones para sus propietarios y conductores para que esto sea compatible con esas obras que se hacen en el corredor de la calle 13. Pero de eso hablaremos después de la pausa porque debemos actualizar las noticias que les titulamos al principio de esta emisión. Avanzan en los juzgados de Palo Quemado las diligencias relacionadas con la detención de Nicolás Petro y su expareja, Daisuris Vázquez, por la presunta comisión de varios delitos. Mauricio Pichot. Buenas tardes, Yamit. Y mientras tanto, los dos siguen retenidos en el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Ha trascendido en estas horas más recientes que Daisuris Vázquez se declararía o pediría principio de oportunidad y sería testigo en contra de Nicolás Petro Burgos. La Fiscalía va a pedirle a la jueza que los dos sigan privados de la libertad. Acá están los detalles. Este martes, 1 de agosto, y ante la jueza primera municipal con función de garantías de Bogotá, Nicolás Petro Burgos, diputado del Departamento del Atlántico e hijo del presidente de la República, será imputado junto a su excompañera sentimental, Daisuris Vázquez, como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Petro Burgos y Vázquez fueron detenidos en la mañana del sábado 29 de julio en Barranquilla para dar cumplimiento a una orden solicitada por la Fiscalía General. Es investigado luego de que su excompañera Vázquez revelara que él habría recibido cientos de millones de pesos presuntamente de manos de Santander López Sierra, hoy candidato a la alcaldía de Maicao, Guajira, ex narcotraficante, y de un hijo del llamado Turco Ilzaca, personaje cuestionado por paramilitarismo y otras conductas en el Caribe del país. En estas horas más recientes ha trascendido que Daisuris Vázquez se acogería a un principio de oportunidad en el proceso, es decir, se comprometería a ser testigo contra Nicolás Petro Burgos a cambio de inmunidad total o parcial de ella. En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía pedirá a la jueza que se mantenga privado de la libertad en establecimiento carcelario a Nicolás Petro Burgos. En Ahora conocimos una denuncia contra la alcaldía de Tunjuelito. Al parecer hay varias personas que estarían involucradas en malos manejos financieros. Melissa, usted está allá, cuéntenos más. Muy buenas tardes, Yamit, qué gusto saludarle a usted y a todos los televidentes de Ahora. Pues yo me encuentro en la localidad de Tunjuelito con diferentes comerciantes y recicladores quienes denuncian algunas irregularidades en el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y un presunto caso de corrupción. Les contamos de qué se trata. Compras con valores alterados por la alcaldía local, donde su costo se triplica hasta 3 veces por producto, y contratos con empresas de familiares del distrito, es lo que denuncian algunos residentes de Tunjuelito. Actos como, por ejemplo, un mobiliario que tuvo un costo de 1.200 millones de pesos, y como prueba de ello tengo acá este documento, muebles que realmente los exageran en los costos, 5 o 6 veces más de lo que valen. Por ejemplo, un módulo de 1 metro de largo por 90 centímetros de ancho, que tiene un costo aproximadamente en el comercio, como lo verifiqué, de 900.000 pesos a 1 millón de pesos, lo ponen acá por valor de 11 millones de pesos. Según los recicladores de la localidad, les entregaron unos triciclos para seguir con su oficio de separación de residuos. Sin embargo, la alcaldía de Tunjuelito les habría entregado herramientas que no son aptas para su quehacer. Estamos solicitándole al alcalde, ya le radiqué un derecho de petición, preguntándole a cómo valieron y por qué lo hicieron por encima de las organizaciones de acá de Tunjuelito, y le estamos solicitando que nos presenten las cámaras de comercio de cada organización que se fue entregado estos zorros, estos triciclos. Por estas denuncias y más, uno de los líderes declara ser víctima de persecución policial y afirma que ninguna autoridad local le ha prestado protección. Solicité protección y fue negada, y a los poquitos días me hicieron un atentado para matarme. Hay las pruebas y todo. El gremio también denuncia el incumplimiento por parte de la alcaldía local frente a un pago en acuerdo con el PNUD, que son fondos para los recicladores a nivel local.
Han pasado ya casi 9 meses y los desembolsos no están. Ya se acabó el programa, lo que terminamos el 30 de mayo y pues hasta la fecha hemos tenido varias audiencias acá en la JAL, pero pues siempre nos dicen lo mismo, que en 8 días empiezan los desembolsos. Denunció la compra con precios excesivos de este carnet, que en papelerías puede estar entre 3.000 pesos completo, con cordón, con el portacarnets, con código QR, por valor de unidad con el contrato en la alcaldía de 11.000 pesos cada carnet. Fue un contrato que se hizo para entregarle a los vendedores informales en el mes de febrero con una cantidad de 1.030 carnets para apenas 180 vendedores que se le entregaron los carnets. El resto están embolatados. En Ahora contactamos a la alcaldía local y respondieron ante las denuncias del PNUD que debido a un problema técnico con su plataforma transaccional no ha sido posible el desembolso a los recicladores, y que en esta semana se citó un comité técnico de urgencia con el fin de poder darle seguridad y respuesta a los recicladores. Por su parte, frente a los posibles incrementos en los precios del mobiliario, aseguran que fueron comprados en la pasada administración. Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes cerebrovasculares representaron aproximadamente el 6.6% de todas las muertes en Colombia. Daniela Espitia nos cuenta sobre este panorama en el país. Yamid, buenas tardes. Pues el ataque cerebrovascular, que puede ser trombosis o derrame cerebral como lo conocemos, ha sido la segunda y tercera causa de muerte en el país durante los últimos años, además de ser la primera causa de discapacidad en adultos. Puede darle de repente, mientras trabaja, come o camina. Los ataques cerebrovasculares no miden tiempo y cerca de 1.9 millones de neuronas mueren cada minuto desde que inicia. La ACV es un evento isquémico o hemorrágico que se puede presentar a nivel cerebral. Si no se maneja a tiempo, si no se hace una detección oportuna, pues deja secuelas probablemente irreversibles y lo que requiere un manejo integral del paciente en cuanto a su rehabilitación, incluido papel fundamental la familia. Cada año mueren 6,5 millones de personas por ACV en el mundo y otras 5 millones quedan con una discapacidad permanente según la OMS. Con la estrategia Corre se busca que los bogotanos estén más alerta. En el 2019 la Asociación Colombiana de Neurología diseñamos el acróstico Corre, que es básicamente una forma de reconocer los signos y síntomas de un ataque cerebrovascular. C es cara torcida, O de ojo, alteración súbita de la visión, R de rápida debilidad de un brazo o una pierna, R de raro al hablar y E de emergencia. Recordar que hay que llamar al 123 porque tenemos menos de 4.5 horas para tratar a los pacientes frente a un ataque cerebrovascular isquémico. Según el DANE, en Colombia para el 2022 las muertes por enfermedades cerebrovasculares se posicionaron en segundo puesto con un total de 14.390 muertes. Preocupa que actualmente más jóvenes las están sufriendo. Los factores de riesgo son los mismos para todos los pacientes y uno de ellos es el sedentarismo, el estrés, ¿verdad? El no control de la tensión arterial, el no control o chequeo del pulso, el no control del azúcar, la falta de actividad física, los malos hábitos alimentarios, el no control del colesterol, el consumo de alcohol y disminuir, ¿verdad?, el tabaquismo. El 80% de estos ataques se pueden prevenir al controlar dichos factores de riesgo y adoptando un estilo de vida saludable. Esas y otras historias en Ahora, un podcast. A las 6 de la tarde tendremos información sobre el Día Mundial de la Trata de Personas o el combate de esa trata de personas y las cifras que hay en Bogotá, los resultados de la media maratón en la capital y también información de Mafe Franco desde Australia sobre el Mundial Femenino. Regresamos en segundos, en un minutico. Acompáñenos por favor para seguir hablando de la obra, la mega obra de la calle 13 y de movilidad sostenible. Volvemos. Los consumidores y los servicios públicos domiciliarios. Uno de los momentos que mayor tensión genera en los hogares colombianos ocurre cuando llega al domicilio la factura de cobro por estos servicios. Y no es para menos, ya que esta representa uno de los gastos más elevados del presupuesto familiar. Señor consumidor, tenga presente que la empresa prestadora del servicio está en la obligación de indicarle con toda claridad los consumos y pagos que ha tenido que hacer en cada periodo de facturación. Hagamos uso racional de los servicios públicos, con seguridad,
Si usted lo intenta, puede utilizar los servicios haciendo ahorros significativos que alivien su presupuesto. Recordemos que la ley regula el control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad consumidora. Confederación Colombiana de Consumidores. La Confederación Colombiana de Consumidores cuenta con su nuevo sitio web www.cconsumidores.org.co, donde usted encontrará canales de atención que le ayudarán a defender y proteger sus derechos. Para más información, síganos en nuestras redes sociales como @consumidoresccc. El cambio se nota. En 10 meses, el Gobierno del Cambio ha titulado 1.014.440 hectáreas de tierra para campesinos, afro e indígenas. La importancia del título es porque acredita que verdaderamente soy el dueño del predio. Es muy importante cultivar nuestra tierra debido a que por ella es que se extraen los alimentos como el cacao, el café, el chontaduro, el mango. La reforma agraria es una realidad. Mayor información www.ant.gov.co. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias por continuar con nosotros. Veamos en detalle qué incluye el proyecto de la calle 13 de ampliación, que ya tiene contratados 2 tramos. Este proyecto supone 11.4 kilómetros. Estamos hablando de, una vez terminado en todas sus etapas, en todos sus sectores, 10 carriles y 21.3 kilómetros de ciclorruta. Estamos hablando de una obra que se haría en 5 tramos, desde la Avenida de las Américas hasta el límite del río Bogotá. Como les decía, el estado del proyecto tiene adjudicados 2 tramos, el primero y el segundo, y todo eso es información del Instituto de Desarrollo Urbano. Profesor Rincón, ¿y se corresponde realmente este proyecto con lo que se va a encontrar del río Bogotá hacia el occidente? O sea, ¿realmente ahí empata, casa perfecto? Sí, el cuello de botella en este momento es que la calle 3 entrando a Bogotá desde la 114, cuando pasamos el río Bogotá, ahí son 3 carriles para todos los vehículos con semáforos, ¿sí? Entonces ahí se nos disminuye a la mitad la capacidad que viene desde la concesión, por la que la concesión tiene unas características de solamente 2 carriles, pero sin ningún semáforo. Entonces eso acomoda muchísimos más carros y ese es el cuello de botella que estamos teniendo en este momento en Bogotá. Bueno, pues ojalá tuviéramos el 3er carril, ¿sí? Pero por ahorita eso no está en los planes. ¿Cómo se planea una obra de estas en términos de sostenibilidad, profesora, para que de verdad pueda tener, digamos, se ha dicho que Bogotá tiene que ordenarse teniendo en cuenta el agua? Yo vuelvo al asunto del río Bogotá, porque en algún momento vimos que hay zonas de Bogotá que son vulnerables a las inundaciones. Aquí estamos hablando de un límite occidental que es una sabana inundable. ¿Eso hay que tenerlo en cuenta? Sí, sí, claro que sí. Todo parte igual del hecho de cómo nosotros percibimos el río Bogotá como el corazón territorial de Bogotá región. Finalmente, desde un punto de vista económico, sectorial y de desarrollo, pues el río Bogotá siempre ha sido un eje central en esto. No se ha manejado adecuadamente, por supuesto. Han habido muchas problemáticas, digamos, alrededor de la gestión efectiva del río Bogotá, y eso lo vemos hoy en día con la contaminación y demás, pero también estamos viendo cómo se están potenciando alternativas desde hace unos años para la descontaminación del río, que evidentemente va a traer, digamos, aspectos favorables, ¿no? No solamente para un contexto ecológico del río y de relacionamiento territorial con Bogotá región, sino en estos aspectos más de ordenamiento territorial. Finalmente, todo lo que tenga que ver con movilidad, en este caso, pues movilidad sostenible, la conexión entre lo que podríamos llamar humano-naturaleza, es decir, volvernos a reconectar un poquito con el territorio, y en eso parte evidentemente la concepción que tenemos hoy en día del río Bogotá, y otros aspectos más de tecnología, de innovación, aspectos sociales, van a beneficiar evidentemente el desarrollo de Bogotá como una ciudad sostenible, que finalmente es lo que todos estamos esperando.
Profesor, ¿el asfalto que se use en una obra como esta tiene que ser distinto? Se lo pregunto porque usted ahora mencionaba los semáforos de la calle 13 y yo le menciono los huecos. En muchos casos, la calle 13, en muchos años, no solamente en esta administración, sino en muchas otras, la calle 13 parece víctima de un bombardeo, llena de huecos y obviamente uno entiende que hay un mayor tráfico pesado, pero esto debería contemplar, por ejemplo, una forma distinta de hacer el asfalto, de poner el asfalto. Sí, hay 3 componentes ahí. 1, que se diseña específicamente para vehículos de alto tráfico. 2, que la interventoría garantice que se está haciendo lo que se contrató. Eso esperaríamos que no pasara algo diferente, como sí pasó, digamos, ya ha pasado en el pasado en Bogotá, sobre todo en la Caracas, cuando vimos lo que pasó con las losas. Y tercero, el tema del mantenimiento. El mantenimiento es fundamental para que la obra permanezca en el tiempo. Y en términos de diseño, también tendría que haber algunas obras complementarias, me refiero, si usted tiene la calle 13 en dirección occidente-oriente y tiene, digamos, calles que alimentan, carreras que alimentan esa calle 13 de las localidades de Fontibón y de Engativá, ¿ahí también habría que hacer obras complementarias? Sí, en este momento ya tenemos puentes sobre las vías, las principales vías, y hay que revisar cómo va a ser el ingreso de las carreras que no son tan importantes como son la 68 y la Boyacá, revisar cuáles son las intersecciones y el manejo vial para hacer los retornos y los puentes adicionales que se deben hacer. Profesor Rinaudo, por decisiones de Bogotá, mucha gente decidió irse a vivir a municipios vecinos, a Funza, a Mosquera, qué sé yo. ¿Ese modelo es sostenible? O sea, me refiero a no tomar políticas en conjunto que al final lo que Bogotá haga o deje de hacer va a impactar en los municipios vecinos o al revés. Yo creo que, pues, digamos, tiene y no que ver con la sostenibilidad, o sea, finalmente creo que es una decisión personal de cambiar un poco el estilo de vida, porque creo que más allá de estar pensando en la ciudad como tal, las personas que están saliendo hoy de Bogotá y están viviendo como hacia las afueras están buscando también otro estilo de vida, muy enfocado obviamente en sostenibilidad. Estamos buscando reconectarnos más con el entorno, con lo verde. Finalmente somos seres biofílicos, estamos conectados con la naturaleza directa e indirectamente. Eso lo vimos mucho en pandemia, cuando estábamos en cuarentena sobre todo. Y creo que es parte, como digamos, también de esa búsqueda de estilos de vida diferentes. Sin embargo, creo que con la concepción que se tiene hoy en día y los múltiples experimentos que existen en el mundo, sobre todo de ciudades sostenibles, las personas están cada vez más también conviviendo con una nueva forma de hacer ciudad. Ciudades de 15 minutos, ciudades donde realmente la innovación sostenible sea el eje central. Siento y considero desde el fondo de mi ser que en Bogotá todavía nos queda un largo trecho para llegar a ser o concebirnos como una ciudad sostenible, pero quiero pensar que estamos en el camino de construir una ciudad sostenible, porque pues finalmente esto tiene que ver con todos, ¿no? Y creo que todos estamos acá volcados a que Bogotá realmente sea una ciudad sostenible, no solamente desde un punto de vista de política pública, sino también desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista organizacional y pues social, y creo que todos estamos acá conectados precisamente para hallar este mensaje más integral, ¿no? Para conectarnos todos como ciudad. ¿Cuánto tarda la gente en la calle 13, en sus recorridos? La profesora Rinaudo hablaba de 2, de 3 horas, a veces para conectarse con municipios de la Bogotá región. Pero le hicimos la pregunta a los usuarios y eso fue lo que nos respondieron. Todos los días son unos trancones muy berracos, hermano. De aquí a Mosquera se puede gastar uno, póngale por ahí hora y media, 40 minutos hay veces. Y de allá para acá se tiene uno hasta 3 horas hay veces de Mosquera aquí. Mucho hueco, hermano. Mucho carro. Pues según las vías que uno coja y según las horas que uno coja también. Hay veces que uno se demora bastante, como hay veces que cuando no son horas pico, rinde un poquito más. La ciclorruta, porque qué más, mire, aquí le toca que andar hasta la zona franca desde el centro sin ciclorruta. A ciclorruta no se arriesga uno la vida aquí porque resulta que hay mucho conductor imprudente, ¿sí me entiende? Entonces es lo que lo riega uno. Pues eso está complicado ahorita, pues ahí sí no les daría diciéndolo, pues hay un 50-50 de que sí, 50 de que no. Pues sería arreglar la malla vial más que todo porque pues hay muchos huecos, demasiados huecos. O sea, usted no puede ver aquí
sentido hacia el occidente, hacia el oriente, y hay muchísimos huecos. Y pues han habido varios accidentes por esos huecos. O sea, sería más que todo como eso. Hacer un buen mantenimiento de la vía, un buen reparcheo y todo, porque los reparcheos que hacen no duran nada. Es bueno para la vía y para la ciudadanía es muy bueno. El problema es que lo hagan. Si la hacen sería fabuloso, pero como todo acá, empiezan una hora y nunca la terminan. Tengo una misma pregunta para nuestros dos invitados y tiene que ver con el mundo ideal. El mundo ideal es facilitar el acceso de camiones del occidente de la Sabana hacia, por ejemplo, la zona industrial de Puente Aranda, o en el mundo ideal esas industrias tendrían que estar en la Sabana occidental y empezar a distribuir en carros más pequeños y más sostenibles su mercancía hacia las diferentes localidades de Bogotá. ¿Qué piensa usted, profesor Nicolás Rincón? Que Bogotá ya intentó tener parques logísticos afuera y no dio resultado. ¿Sí? Las industrias necesitan mano de obra altamente tecnificada dentro de Bogotá, y lo que yo estaría haciendo es haciendo que las personas se desplazaran hacia las afueras de la ciudad y tener que romper la carga de camiones grandes y después tener que entrarlas en camiones mucho más pequeños. Desagregarla a Bogotá. ¿Sí? Ese modelo es costoso en términos logísticos, es costoso para que las personas lleguen a trabajar a las afueras de la ciudad. Creo que hay que tener dos opciones. Industria pesada destinada a la exportación, maravilloso que esté a las afueras de Bogotá, con zonas francas también, ¿sí? Que hagan provecho del capital humano y que generen empleo, pero partes que necesitamos aquí dentro de Bogotá, tenemos áreas de zonas industriales. Hacia el futuro, digamos en 20, 30 años, ¿qué se esperaría? Pues lo que está pasando, y es que las fábricas se están vendiendo para dar paso a desarrollos inmobiliarios, pero todo el urbanismo son procesos de 30, 40 y 50 años. Bueno, profesora, ¿comparte usted esa opinión o nos vamos como la canción? ¿Se acuerda de la canción? Muevan las industrias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que también es parte y parte, ¿no? O sea, también depende mucho de los sectores. Y finalmente, hoy en día también estamos viendo cómo los parques industriales también están transitando y están incluyendo medidas de sostenibilidad. Hoy en día también se habla de los ecoparques industriales como medidas bastante integrales precisamente para facilitar los procesos de logística y transporte y obviamente incluir los estándares de sostenibilidad mínimos necesarios pues para que haya realmente una reducción significativa de la contaminación atmosférica, de la reducción de gases de efecto invernadero y por supuesto en general de la calidad de vida de la gente. Les invito a que vean el siguiente informe de Esteban Bejarano, porque nos habla de una variable de la que ha hablado mucho el presidente Gustavo Petro, que es incluir la variable cambio climático en los proyectos de infraestructura. Lo dice a propósito de lo ocurrido en la vía Bogotá-Villavicencio, que a propósito en las últimas horas ha tenido una reapertura parcial. Esteban, ¿qué ocurre allí en el Ubal? Yamil, televidentes de Ahora, buenas tardes. Desde ayer a las 3 de la tarde hasta las 9 de la mañana de este lunes han pasado 4.285 vehículos por el puente militar construido por el Ejército en el kilómetro 50 de la vía al Llano. Nosotros nos encontramos en el sector El Ubal, en la localidad Usme, uno de los corredores de salida de la ciudad hacia el departamento del Meta, por donde hoy han transitado cerca de 771 vehículos. Hay que recordar que por el punto en la vereda en Naranjal, donde fue instalado el puente militar, hay paso restringido por sentido cada 3 horas. Es decir, quienes vienen del departamento del Meta hacia Bogotá tienen 3 horas para transitar por el puente y viceversa. Escuchemos al comandante del Comando de Ingenieros del Ejército, quien nos entrega más detalles. Entregamos esta estructura, un puente metálico modular semipermanente con una longitud de 54.86 metros, una capacidad portante de 52 toneladas que cumple con los requisitos del Instituto Nacional de Vías. Por esta infraestructura pueden pasar vehículos con esta capacidad, permitiendo la conectividad, la movilidad entre las dos regiones, llanos orientales con el interior del país. Hay que recordar que desde la instalación del puente no se permite por este sector el paso de ciclistas y de peatones y solo pueden transitar vehículos de carga de hasta 52 toneladas. Se espera que esta semana arranque la construcción del segundo puente militar que también estará instalado en este punto de la vereda El Naranjal. Continúe usted, Yamid, con más información.
Esteban, muy amable. Supongamos que sale el genio de la botella, nos pide un deseo y nos dice, bueno, hagamos una obra. Y uno le dice, hagamos la salida del acceso a Bogotá hacia Villavicencio para que pueda ser mucho más expedito. Pero de ahí en adelante la vía Bogotá-Villavicencio ha tenido muchísimos problemas. Y dice el presidente, hay que incluir la variable de cambio climático. ¿A qué se refiere? Pues primero quisiera destacar algo. Colombia, por su ubicación geográfica y por sus elementos ecológicos, geológicos, etcétera, es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y de la vulnerabilidad climática. Entonces, hoy en día, de hecho, estamos viviendo ya la entrada de un nuevo fenómeno climático que va a ser el fenómeno del Niño, traerá sequías extremas y pues reducción significativa de precipitaciones, de lluvias, y eso está anclado a un gran fenómeno global que está pasando, que es el cambio climático, que, digamos, dicho de una forma muy sencilla, es la modificación de los patrones climáticos a nivel planetario. Que va a traer unos efectos, digamos, diferentes a nivel local y pues nadie está exento de vivir las consecuencias del cambio climático. Desde hace unos años Colombia empezó una fuerte tarea de ser un líder regional en acción climática. Esto quiere decir que tenemos una serie de instrumentos y normatividades y una institucionalidad orientada precisamente en incrementar esta ambición climática, traducida en política de cambio climático, leyes de cambio climático, planes integrales territoriales y sectoriales de cambio climático. Y uno de esos sectores que se ha venido priorizando es el de la infraestructura entendida como vías, pero también la infraestructura física, ¿no? Los edificios, las nuevas construcciones que están saliendo. Entonces, hoy en día tenemos planes, por ejemplo, de adaptación basada en infraestructura, donde estamos cambiando un poquito la perspectiva de la construcción de vías o la actualización, modificación, mantenimiento de vías y a su vez también de las infraestructuras físicas. Necesitamos tener infraestructuras que de alguna u otra manera puedan ser capaces de aguantar los efectos del fenómeno del Niño, sequías, etcétera, pero también el fenómeno de la Niña, fuertes inundaciones, que evidentemente como infraestructuras convencionales no están, digamos, soportadas a aguantar. Claro. De esto se trata la nueva concepción, ¿no? De entender, o bueno, nueva no, porque eso ya venía pasando, pero sí de reforzar este mensaje de que cambio climático tiene que ser una variable tanto en adaptación como mitigación en los nuevos proyectos de infraestructura y pues actualización y modificación de proyectos de infraestructura que ya existen en el país. Profesor Nicolás, ¿usted sí ve que eso esté ocurriendo? ¿Que se está incorporando la crisis climática como una variable para construir una infraestructura con esta u otra especificación? Desde la ingeniería ya está claro que hay unas zonas de riesgo sobre la vía al llano, ¿sí? Eso siempre ha estado claro porque es una cordillera de las más nuevas, por lo tanto es más inestable. Lo que pasa es que hay un tema en el cierre financiero. Entonces, si yo la quiero hacer muy resistente, me costaba 5 billones de pesos, a punta de peajes no se iba a poder pagar. Dicen, vamos a construir una vía que con solo peaje se pueda, digamos, financiar, y ahí está lo que está pasando es la respuesta a eso. En el mundo de la ingeniería ya tiene, digamos, la ciencia para entender cómo prevenir esos desastres. Hay que hacer mucho más monitoreo, hay que hacer mucha más modelación y mejores obras de infraestructura. Pero para eso hay que invertir recursos que solamente con el modelo concesionado para ese tipo de vías, pues no va a pasar. Claro, cuesta más, pero hicimos la versión barata y sin embargo alguien ha cuantificado los cierres, alguien ha cuantificado los daños materiales de cada una de las avalanchas, alguien ha cuantificado el costo de las vidas humanas de cada una de estas tragedias. Parece que eso en los cierres financieros eso no hay forma de... Debería haber forma, pero no sé si lo estén considerando. Hay que poner más dinero de impuestos. De gasto de la nación, del presupuesto de la nación. Del presupuesto de la nación y no pensar solamente que con peajes podemos hacer obras. Profesora María Eugenia, si usted quisiera dejarnos una reflexión, una recomendación, una conclusión, ¿cuál sería? Uno, que finalmente la ciudad sostenible la construimos todos, o sea, esto no estaría solamente de 4 obras del distrito, sino que finalmente esto responde a una necesidad de transitar hacia la sostenibilidad. 2, que creo que todos tenemos la capacidad de crear futuros posibles. ¿Cuál es ese futuro posible que todos nosotros nos soñamos como cohabitantes de un planeta que cada vez está más en riesgo y que cada uno de nosotros tiene obviamente la responsabilidad de actuar frente a esto, ¿no? Y 3, que evidentemente no existe un solo camino para
potenciar la movilidad sostenible. Ya vimos que existe un abanico de posibilidades y de alternativas, y creo que a nivel institucional, bien sea social, financiero, etcétera, tenemos que revisar realmente e empezar a implementar este tipo de alternativas que son evidentemente bastante interesantes pues para una ciudad como Bogotá. Profesora María Eugenia Rinaudo, directora de Sostenibilidad de la Universidad de AN, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias. Y profesor Nicolás, su recomendación, su conclusión. Hay un plan de ordenamiento territorial, tenemos que entenderlo, eso ha sido muy revisado, está bien hecho, y cualquier persona que intente cambiar eso en este momento para la campaña política debemos revisarla. Hablan de 1 metro sobre la séptima. ¿Por qué si no hay ninguna demanda de número de personas que va a usar ese metro? Porque ya la Caracas tiene 1 metro. Entonces, pensar muchísimo en que tenemos que terminar de ejecutar ese plan que tenemos de una red multimodal para Bogotá, y cualquier cambio, pues de pronto ese político no nos va a cumplir. Profesor Nicolás Rincón García, director de la Maestría en Logística y Transporte de la Universidad Javeriana, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muy amable, señor. Podemos hacer la calle 13 con 15 carriles, si quieren, de ida o de vuelta, pero si no hay suficientes incentivos por parte de las autoridades y de los sistemas de transporte masivo para que nos bajemos de los vehículos y usemos el transporte público, no habrá obra, por más ancha que sea sostenible en el tiempo y que pueda realmente darnos calidad de vida. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos mañana a las 12 del día para otro programa de investigación, análisis y datos. Hablaremos de las políticas diferenciales en Bogotá para atender la salud mental. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Recuerden que a las 6 de la tarde estamos en Ahora, un podcast. Búsquenos en Instagram como @capitalahora y sigan nuestros contenidos en YouTube. Somos Ahora, el proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.